El capítulo 1 tiene que ver con este acuerdo que se logró hace cuestión de minutos entre la principal figura del Senado, el senador demócrata Schumer, y la principal figura del Partido Republicano en la minoría en el Senado, el senador McConnell. Todavía no han trascendido todos los detalles del acuerdo. Este hombre es de la Cámara de Representantes, es otra historia. Pero lo que se logró en el Senado, en la práctica, evita que el gobierno se quede sin fondos a partir de este fin de semana. Aunque no lo crea, era muy probable que más de 1 millón de empleados del gobierno federal fueran enviados a sus casas, porque no habría dinero para funcionar. Este acuerdo es muy limitado, llegaría como hasta mediados de noviembre, pero, y esto es algo que todavía no se ha logrado, debe también encontrar el respaldo en la Cámara de Representantes. Allí la mayoría es republicana y hay un grupo de los que son más radicales que están en contra de que algo así se lleve a la práctica. Así que habrá que ver. Vamos entonces a otro capítulo. En este caso, a la decisión de un juez que establece que el expresidente Donald Trump y sus 2 hijos varones son responsables de haber cometido fraude. Esta es una demanda que se estableció en el estado de Nueva York y que en la práctica lo que establecía es que el que la Fiscalía decía que se habían inflado los valores de propiedades del expresidente Donald Trump para obtener líneas de crédito. En la práctica, ¿qué representa esto? Bueno, que por ejemplo se negociaba con un banco, se le estaba pidiendo una línea de crédito de 500, 600 millones de dólares y se ponía como garantía una propiedad que la organización Trump aseguraba tenía una plusvalía, es decir, una diferencia entre el valor de mercado y lo que se debe de hipoteca, que cubría ampliamente cualquier riesgo de esa línea de crédito. Se obtenía la línea de crédito, pero resulta que cuando llegó el momento de profundizar en el análisis de los documentos, la Fiscalía dice había mentiras de todo tipo, tamaño y color en cuanto a la evaluación de esas propiedades. Y el juez, que hoy difundió su decisión, dice que el expresidente vivía en un mundo de fantasía, en el que se le daban valores completamente fuera de la realidad a una cantidad de propiedades. Esto ahora repercute en que el expresidente y sus hijos pierden el control de algunas de esas propiedades. Habrá también sanciones, habrá multas que se consideran pueden ser de un valor muy, muy elevado, pero ese es el próximo capítulo. Y fíjense un detalle curioso, el juez ya estableció multas para abogados del expresidente a lo que les había advertido. Algunas de las cosas que ustedes me están presentando como argumentos no son válidas. No vuelvan a presentarlas, y establecía la causa por la que tenía por el cual establecía esa decisión. Bueno, volvieron a presentarse algunos de sus argumentos y entonces el juez dice que prácticamente lo que ocurría era algo equivalente a una burla, y entonces los abogados tendrán que también pagar multas. Dicho sea de paso, esto en el marco de algo que el expresidente ha dicho no es cierto, es parte de una campaña contra él. Por lo pronto, y esto no deja de entrar en el capítulo alucinante, esta es la misma persona que en un acto público en Carolina del Sur, para ganar votos de gente que tiene botes en la costa, dijo que el gobierno estadounidense quería establecer límites para los propietarios de botes, para que tuvieran que andar muy despacito en las aguas, para no interferir con la vida de las ballenas. Y entonces dijo esto. But you have a better chance of being struck by lightning than hitting a whale with your boat.
There has only been, listen to this, one such whale killed off the coast of South Carolina in the last 50 years. But on the other hand, their windmills are causing whales to die in numbers never seen before. Nobody does anything about that. They're washing up and show. I saw it this weekend. 3 of them came up. You wouldn't see it once a year. Now they're coming up on a weekly basis. Bueno, disculpa porque hubo un enredo ahí con la traducción. En la práctica, el expresidente lo que estaba diciendo es que, luego de establecer que es más probable que a uno lo mate un rayo antes de que una ballena muera por el choque con un bote, la agarró contra los molinos de viento, y estos molinos de viento son los que tienen turbinas que generan electricidad. Algunos se instalan en tierra, otros en el mar. Él hizo referencia, ya en el pasado ha criticado a estos molinos de viento, a que las ballenas se están volviendo locas por algo que producen las turbinas de molinos. No existe hasta el momento una prueba científica de que eso tenga algo que ver con la realidad. Hasta el momento no se ha establecido que por culpa de alguno de esos molinos de viento una ballena se vuelva loca. Vámonos a algo que no ha ocurrido en la historia de este país. Un presidente que se integra a un piquete de huelguistas. Y esto ocurrió en la huelga de empleados de la industria automotriz. Y esto es algo de lo que dijo el presidente Joe Biden al llegar al lugar. Stick with it, because you deserve the significant raise you need and other benefits. Let's get it! Let's get back who we lost, okay? Yeah. We say them, it's about time them to step up for us. Thank you. Now, there's a guy Al presidente Biden lo invitaron los principales del sindicato de empleados de la industria automotriz. Mañana está prevista la llegada del expresidente Donald Trump. Un detalle a tener en cuenta: el lugar al que fue el presidente Biden en las elecciones pasadas votó aproximadamente en proporción de 3-1 a favor de los demócratas, y me refiero a la elección presidencial. Habrá que ver si el expresidente Donald Trump va al mismo lugar o busca uno en el que pueda tal vez encontrar un ambiente más acogedor. Me voy a una pausa y al regresar vamos a tener una entrevista con un especialista en enfermedades infecciosas. Mi humilde recomendación es que no se la pierda, porque se habla del resultado de un estudio que establece consecuencias muy específicas y muy fuertes para los organismos de personas que se quejaban de mantener los síntomas de lo que les ocurrió cuando tuvieron COVID. Parecería que de alguna forma lo siguen teniendo.